Eh, lo básico que hemos aprendido en la clase pasada era ver el tema de sistema cerrado, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos que un sistema cerrado que era aquel sistema que no intercambia masa con el medio exterior? Es decir, que para todo el primer parcial siempre la masa es constante. Que había dos, ¿se acuerdan? El límite fijo y el límite móvil. El límite fijo es aquel que es a volumen constante. ¿Por qué? Por más que se caliente o enfríe, el volumen no puede variar, que serían los tanques o recipientes rígidos. El límite móvil era aquel sistema que sí puede cambiar de volumen. ¿Por qué? Porque es un cilindro pistón o cilindro émbolo, el cual se puede expandir o se puede comprimir. Pero lo importante, sistema cerrado va a ser a masa constante. Ahora sí apliquemos lo que es la primera ley de la termodinámica. En resumen, la fórmula está acá. Aquí es la primera ley, es igual al calor total menos trabajo, que es igual a la variación de energía interna total. Entonces, este es propiedades extensivas. ¿Qué son propiedades extensivas? Son aquellas que dependen de la masa. Y sabemos que el calor total es igual al calor específico multiplicado por la masa. Ahora, en propiedades intensivas que no dependen de la masa es la fórmula acá. La unidad kilocal sobre cada kilogramo y la unidad extensiva kilocal, ¿no? Eh, Viendo lo siguiente, sabemos acá que siempre el calor puede tener dos signos, signo positivo o signo negativo. Cuando es signo positivo es porque el sistema termodinámico recibe calor, es decir, en pocas palabras, que se calienta, hay un calentamiento. Cuando el calor es negativo es porque el sistema termodinámico está comenzando a ceder calor al medio exterior. Por ende, tendría un signo negativo. Es cuando, en pocas palabras, es cuando se enfría, ¿no? Entonces, el calor positivo se calienta, calor negativo se enfría. Veamos el tema ahora de lo que es el trabajo. El trabajo es simplemente la presión por la variación de volumen. El trabajo total es por el volumen total. Cuando hablo de trabajo específico, hablo de el tema de volumen específico. Ahora, en la parte de acá hay un factor de conversión 10 a la cuarta sobre 427. Si ustedes recuerdan, la presión en qué unidad se encuentra, kilogramos fuerzas de cada centímetro cuadrado. El volumen en qué se encuentra, metro cúbico. Con el factor de conversión hace que la unidad del trabajo se encuentre en kilocal. Si ocupo trabajo total, que sería con volumen total. Si ocupo trabajo específico, sería kilocal sobre cada kilogramo. Y ocuparía acá lo que es volumen específico, ¿no? Entonces acá, vean un ejemplo, ¿no? Si yo caliento, ¿qué ocurre acá con este pistón? El pistón sube arriba, ¿no? Si está abajo y lo caliento, este pistón de acá comienza a subir hacia arriba. Pero si yo comienzo a enfriar de arriba, ¿qué ocurre? El pistón baja abajo. ¿Por qué? Porque estoy enfriando. Si el trabajo es positivo, es porque hay una expansión, se está comenzando a aumentar el volumen. Si el trabajo es negativo, es porque el sistema está comenzando a comprimirse. Lo que ocurrió acá en el esquema, ¿no? Estaba abajo, lo caliento, se expande arriba. Está arriba, lo enfrío, se comprime hacia abajo. Expansión positivo, compresión negativo. Eso tengan en cuenta, ¿no? Y ahora sí damos el tema del diagrama, le expliqué en clase, ¿no? Que son cinco estados, ¿no? Líquido enfriado o comprimido, mezcla, vapor calentado. Esta curva acá, de este punto, todo lo que baja de esta curva hacia abajo es líquido saturado. De este punto acá, toda la curva que baja hacia el lado de abajo es vapor saturado. El diagrama PT es sencillo, no lo expliqué, pero es solamente una línea. De acá hacia arriba es la línea de saturación, que hay tres estados, ¿no? Que son líquido saturado, mezcla y vapor saturado. Es en toda esta curva acá son los tres estados. Afuera se llama lo que es líquido comprimido o superenfriado.
y acá afuera se llama vapor recalentado, ¿no? Y bueno, ahora sí veamos un poco del proceso que puede ocurrir, ¿no? Si ustedes recuerdan que el examen que les mandé era este esquema, ¿no? Había un tanque, un pistón y otro pistón. Pero en la ayudantía que hemos visto solamente de un dispositivo. Hemos visto o bien un tanque o bien un pistón. Para el examen del Ingentelo siempre es una combinación, siempre va combinado un dispositivo con otro dispositivo, nunca se suelta, ¿no? Entonces, este es el ejemplo típico que quiero que ustedes sepan ahorita para que hagamos el modelo examen, ¿no? Siempre que ustedes vean que acá hay este cuadrado arriba, este cuadrado, ¿cómo se llama este cuadrado? Se llama los topes. ¿Para qué sirve el tope? El tope sirve para detener el pistón. ¿Y por qué está el tope arriba? Porque la presión que tiene el pistón, la presión interna, es mucho mayor al externo. Que si no habría este tope de acá, este pistón estaría más arriba, ¿no? Pero como hay el tope, lo que hace es que quede atorado, que no avance más. Entonces, acá el ejemplo que les puse es que si la presión que tiene acá el dispositivo, que es el A, B y C, tiene 5 kilogramos, un ejemplo, 5, y la presión de B de afuera exterior es 3 y la de C es 4, se dan cuenta que acá adentro hay una presión, pero afuera de B es otra presión y afuera de C es otra presión. ¿Cómo resuelvo este tipo de ejercicio? Para eso ocurre cierto proceso. Entonces, el primero, siempre que haya topes, hago el primer paso. Se debe igualar la presión interna con la presión externa. Pues se puso acá igualar presión externa con presión interna. ¿Cuál es la presión interna? Es de 5. Ahora, ¿cuál es la presión externa? De 3 y de 4. La pregunta que me hago ahora acá, ¿cuál de los dos números 3 y 4 está más cercano al 5? Sería el 4, ¿no? El de acá. 4 es más cerca de 5. Entonces, aquí está acá el primer paso, debo igualar la presión interna con externo. Por lo tanto, acá comienza el enfriamiento. En la parte de acá, este recipiente comienza a enfriarse. Acá comienza a perder calor. Así que sería acá un calor negativo, ¿no? ¿Por qué negativo? Porque se está comenzando a enfriar. Y como este 4 está más cerca del 5, debo igualar este 5 a cuánto. Debo acá igualar el 5 hasta que sea 4. ¿Y cómo ocurre eso? Este proceso ocurre a volumen constante. Entonces acá decimos, esto ocurre a volumen constante. Comienza el enfriamiento a volumen constante hasta que 5 se vuelva 4, ¿no? Y acá tendría el estado número 2. En el estado 2 acá ocurrió como, esto ocurrió, como le decía acá, ocurrió a volumen constante. El volumen acá es constante. Por lo tanto, el esquema, ¿cómo me quedaría el esquema? El esquema me queda como se ve en la figura. Esto es 4 y acá ¿cuánto vale? Vale 4. Pero acá ¿cuánto vale? Acá vale 3. Entonces, como fue a volumen constante, porque solamente hicimos enfriar esto, para que de 5 baje a 4. ¿Cuál es el segundo paso? Recién se puede desplazar el pistón. ¿Qué es lo que dijimos en la clase del día sábado? El pistón siempre, siempre se va a desplazar a presión constante. Es decir, que esto ocurre en un proceso a presión constante. Acá ponemos que la presión es constante. La presión va a permanecer constante para el siguiente proceso, ¿no? Entonces acá tenemos lo que es el ejemplo, el estado 2. Si yo acá continúo enfriando, es decir, que tengo acá 4, como ustedes han visto, acá hay 4. Pero acá, ¿qué tengo?
tengo 4, está igualado, pero acá se continúa enfriando, sigue el enfriamiento. Por lo tanto, este pistón de acá, el pistón C, el que ustedes ven acá, se comienza a mover. ¿Hacia dónde se mueve esto? Se mueve hacia abajo hasta que se desplaza por completo. Entonces, este es el estado 3. Acá el ejemplo 3 que tendría el pistón de arriba, ¿bajó a dónde? Bajó abajo. ¿Cómo bajó? En un proceso a presión constante. Entonces, ¿qué tengo acá? Acá tengo 4 y acá tengo una presión de 4. Pero, ¿qué ocurre si yo acá continúo el enfriamiento? Entonces, acá lo que hago, si esto acá se comienza a enfriar, el calor acá que ocurre va a ser un calor negativo porque sigue enfriándose. Entonces, ¿qué ocurre si se enfría? Vuelvo acá al primer paso. ¿Qué debo hacer acá? Debo igualar presión externa con presión interna. La gran pregunta que me hago, ¿con qué presión ahora voy a igualar? Si tengo acá igualado que es 4, en la parte de acá es 4 y acá igual es 4. Ahora me toca igualar con quién? Con la presión de B, ¿no? Que es 3. ¿Y cómo se iguala eso? Se iguala a un proceso a volumen constante, ¿no? El volumen acá en este proceso para igualar es a volumen constante. Entonces acá pongo volumen constante. Por ende, ¿qué digo ahora? Esto. Pongo acá que es a volumen constante y lo que hacemos acá que este 4 de acá baje a cuánto? Que este baje hasta que sea 3. Y eso ocurre acá. El estado número 4, el estado 4, la presión de B, ¿cuánto vale? Vale 3. Pero ¿cuánto es la presión interna? Vale 3. Les pregunto, si yo acá continúo enfriando, ¿qué ocurre? ¿Será que el pistón de C sube, el pistón de B baja? ¿O qué ocurriría acá si yo continúo enfriando? Baja. Baja. ¿Por qué baja? Porque si es un enfriamiento, hay una compresión, ¿no? Entonces el pistón va a bajar, ¿no? Entonces, esto va a seguir así, ¿no? Si yo, ¿se dan cuenta cómo fue? Primero fue a volumen constante, después que fue a presión constante, después que fue a volumen constante. Si yo continúo acá enfriando, ¿qué va a hacer? A presión constante. Y así va a ir el proceso, volumen, presión, volumen, presión. Entonces acá todo depende, ¿de qué depende todo? Todo acá va a depender del estado final porque en todo examen siempre va a decirme el recipiente o el proceso se enfría hasta que tenga una presión de 1. Se enfría hasta que tenga 50 grados centígrados. Se enfría hasta que sea mezcla con 50% de calidad. O se enfría hasta que sea vapor saturado. En el examen siempre va a decirme cuál es su estado inicial y hasta dónde quiere llegar. Eso tengan en cuenta, ¿no? Yo acá, ¿por qué comencé enfriando? Para dar un ejemplo. Pero ¿qué pasaba si el enunciado me decía, se enfría hasta que tenga una presión, pongamos, de 3,5? Entonces, tengan que ustedes vean el examen hasta qué parte les pide el proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque hay exámenes que tienen 4 estados, 5 estados, 6 estados, y hay exámenes que solo tiene 1 o 2 estados. ¿Debido a qué? Porque el enunciado dice hasta un cierto punto y si yo sobrepaso, debo hacer un estado que me pide el enunciado, ¿no? Entonces, con esto, con esta pequeña explicación que le di más o menos cómo ocurre cada proceso, comencemos a resolver lo que es el examen, ¿no? Acá ya lo copié el enunciado del examen. Entonces, este enunciado acá es el modelo, ¿no? Acá pongamos, este fue modelo de industrial
del semestre 1 2025. Por si acaso, el link tiene dos grupos, ¿no? Tiene un grupo en química y un grupo industrial que da termodinámica. Siempre examen son casi en paralelo, ¿no? En química pasa los martes y los jueves en la noche. Industrial pasa el lunes y miércoles. Entonces, si el examen de industrial va a ser el lunes, el de química es el martes. O si el de química es el martes, industrial es el miércoles. Siempre son la misma semana, ¿no? Ves en cuando química está adelante y toma antes, o ves en cuando industrial toma antes. Así que es por eso que el PDF que les pasé de puro modelo examen, hay modelo examen que acá dicen lo que es MEC 244. Y si ustedes ven más abajo, hay modelo que dice acá modelo química, ¿no? En química la sigla es PRQ 201, ¿no? Entonces, igual son lo mismo, ¿no? O sea, no es nada complicado, solo que varía un poquito en el tema de la dificultad, pero casi siempre son lo mismo, ¿no? Entonces, hagamos este modelo acá del centro pasado de industrial. En la parte de acá, bueno, ese no, este lo no. En la parte de acá, lo que ahora hago es siempre colocar el dato, qué es lo que tengo al comienzo. Por eso pongo acá inicial y pongo acá final. Le damos el enunciado y vayamos viendo qué hay. ¿Qué dice acá el enunciado? Dice acá lo siguiente, ¿no? Dice, en A hay 10 litros de agua. Perfecto. Entonces, ya sé que vale cuánto. 10 litros. Como sé que hay 10 litros, lo que hago ahora es colocar. Entonces, yo digo acá, A contiene 10 litros. Entonces acá ponemos lo que hay en A sería 10 litros. Acá pongo 10L, porque ese es el volumen que tiene A. ¿Qué más dice el enunciado? A 7 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado. ¿Qué sería eso? Es la presión que tiene A, o el recipiente, ¿no? Entonces pongo acá, la presión que tiene acá es ¿cuánto? 7 kilogramos. ¿Y qué más aparte? Dice aparte a 200 grados centígrados. Entonces acá contiene una temperatura de 200 grados centígrados. Ponemos acá temperatura 200. ¿Qué más aparte? Dice acá el enunciado, en B hay 3 litros. Entonces acá sabemos que B contiene 3 litros. Por lo tanto acá pongo 3L, porque sé que B contiene ese volumen. Entonces ponemos acá y pongo acá el volumen del pistón al tope. ¿Cuánto mide? 3 litros. Ya. ¿Qué más aparte? ¿Y la presión que ejerce el pistón de cuánto es? De 5 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado. Entonces sabemos que esta presión de B, ¿cuánto vale? Acá vale lo que es 5. ¿Qué más aparte? Sabemos que acá que en C, ¿cuánto hay? En C hay 3 litros, ¿no? O sea que el volumen de C va a ser igual a ¿cuánto? A 3 litros. ¿Qué pondría acá? En C vale 3L. Hasta acá ponemos esto y ponemos eso, 3L. 3 litros que mide esto. ¿Qué más aparte dice el enunciado? La presión del pistón, ¿de cuánto vale? De 4 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado. Supongamos esto de color verde. La presión de C vale 4. Pongo acá 4. El enunciado que me dice, se enfría el agua hasta que se vuelve vapor saturado seco. Entonces el enunciado acá me dice que se va a enfriar el agua hasta que tenga este estado de acá, que es vapor saturado. Por lo tanto, acá yo interpreto que esto va a comenzar a perder calor porque hay un enfriamiento, ¿no? Entonces sabemos acá que esto se va a enfriar hasta que sea vapor saturado. Entonces acá pongo que el calor va a comenzar a perder.
Entonces, acá ponemos un calor negativo, ¿no? Porque se está comenzando a enfriar. Y por si acaso, si ustedes me dirán, Erwin, pero acá en el enunciado no me da la presión de B, tampoco me da la presión que tiene C o cuánto es su temperatura. ¿Por qué creen que está conectado acá el tanque con el pistón? Porque la condición que tiene el tanque, la presión del tanque, ¿quién lo tiene? Lo tiene el pistón. Como acá vale 7, ¿cuánto vale en B? 7. ¿Cuánto vale en C? 7. Como acá es 200 grados centígrados y acá está conectado, ¿cuánto es la temperatura de B? La de B vale 200. ¿Y cuánto la C? Vale 200. La condición de presión y la condición de temperatura cuando está conectado de esta forma es uniforme. La presión de A es igual en B, en C. La temperatura en A es igual en B y en C. Lo que varía es la presión externa, ¿no? Se dan cuenta que esta presión acá de 5 era porque el enunciado me decía, ¿no? Me decía 5. Bueno, esto pongámoslo con negro, ¿no? No sé, ¿no? Y esta presión acá de 4 era ¿por qué? Porque el enunciado me decía 4 que estaba con color azul. Bueno, verde, ¿no? Ahí. Entonces, eso, ¿no? Y acá voy a colocarle en datos iniciales lo siguiente. Pondría acá primero el volumen de A. Pongo acá el volumen de A, que es igual, pongo acá volumen en A. Esto es igual a ¿cuánto? A vale 10 litros, vale 10 L. ¿Qué más pongo aparte? La presión inicial de todo el sistema. ¿Cuánto es la presión? 7, ¿no? Pongo acá presión inicial del sistema, vale 7 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado. ¿Qué más aparte? La temperatura, ¿no? Pongo ahora temperatura del sistema. Sabemos que la temperatura del sistema, ¿cuánto vale? La temperatura es igual a 200 grados centígrados de todo el sistema ABC. ¿Qué más aparte? Lo que es el tema de el volumen en B vale 3 litros y volumen en C vale 3 litros. Pondría acá volumen en B, 3L, volumen en B, volumen en B vale 3, vale un volumen de 3 litros y volumen en C que vale igual 3 litros. Pongo acá lo que es volumen en C que es igual a 3 litros. Por ende, ¿qué más dice el enunciado aparte? Se enfría hasta cuándo? Hasta que se vuelve vapor saturado, ¿no? Entonces pongo acá en estado final, pongo acá estado final y acá pongo lo que es vapor saturado. Cuando me encuentro en vapor saturado, ¿qué es lo que hacemos acá? ¿De cuánto es la calidad? ¿Se acuerdan que la calidad es igual a cuánto? La calidad o título es igual al 100% o igual a uno. Entonces pongo acá calidad final, acá calidad final, X final es igual a uno. Nada más. Y lo que hago ahora es el tema de, como tengo la calidad final, hacer nomás los estados termodinámicos, manejo de tabla. Hasta acá, ¿alguna duda que tengan? ¿Alguna consulta de cómo interpretar? Entonces, hasta acá está todo claro. ¿Se entendió hasta acá cómo interpretar el problema o no? Porque esto es lo complicado. A partir de acá, todo va a ser mecánico. Va a ser tabla, tabla, fórmula, tabla y tabla. Y esto de acá está bien, todo lo demás va a estar bien. Pero si esto acá está mal, todo lo demás va a estar todo mal, ¿no? Entonces, por eso le pregunto, ¿hasta acá está claro de cómo interpretamos el problema? ¿Cómo le pusimos los datos? ¿Cómo lo ven fácil o difícil? Ya. Sigamos entonces. ¿Qué dice acá, aparte del enunciado?
Si ustedes ven acá, el enunciado me dice, el proceso es cuasi equilibrio. ¿Qué hace referencia cuasi equilibrio? Hace referencia a que el proceso ocurre muy lentamente. Es decir, que acá va a haber más de dos estados. Siempre que diga proceso cuasi equilibrio, proceso ideal, proceso reversible, hace referencia que existen más de dos estados termodinámicos. O puede que sean dos o más, ¿no? Más que todo eso. Y me pide lo típico, ¿no? Como todo examen me pide encontrar el calor, encontrar el diagrama PV y encontrar el diagrama PT, lo que pide en todo examen que hacen. Por ende, acá, con esto acá, hagamos todo lo que es manejo de tabla. Acá pongo lo que es estado número uno, pero ¿qué tengo el estado número uno? ¿Cuál es el límite el cual yo estoy estudiando? Lo que hago acá es tomar el límite, ¿no? Yo acá estoy estudiando lo que es el tanque con los dos pistones. Entonces acá ponemos lo siguiente. Yo acá estoy estudiando toda esta parte acá, que sería ahí. Entonces, ahorita quitémosle lo que es el relleno, sin relleno. Esto que sea un poco más grueso y que sea color rojo. Y como yo acá estoy estudiando toda esta parte de acá, tiene que ser esto acá el límite, ¿no? Sería acá estado número uno de mi conjunto. ¿Cuál es mi conjunto? Mi conjunto de mío es A más B más C. Es el conjunto el cual estoy estudiando, que sería el dispositivo, ¿no? El tanque con el otro tanque y el pistón. Algo ahí. ¿Qué más hago acá? Pongo acá lo que es la presión. ¿Cuánto es la presión? 7. Pongo acá la presión del estado número uno, ¿vale? 7 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado. O sea, acá ponemos kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado. Centímetro cuadrado. ¿Qué más aparte? Coloco lo que es el tema de la temperatura, ¿no? Pondría acá, actualmente, la temperatura acá, bueno, acá pongo T, ya. La temperatura es igual a 200 grados, ¿no? Bueno, acá pongamos T1, temperatura 1, que es igual a 200 grados centígrados. ¿Qué el enunciado me dice? 200. Y después pongo acá el volumen 1. Entonces, la parte de acá pongo lo que es el volumen 1, ¿a qué es igual? Es igual a 10 más ¿cuánto? 10 más 3, 3 más 3, 16. Pondría acá, es igual a 10 más 3 más 3, que es igual a 16 litros. Pero, ¿qué es lo que hago acá? Debo llevar acá de qué? Debo llevar de litros a metros cúbicos. Entonces, ¿cuál es acá el factor para convertir de litros a metros cúbicos? Acá sabemos que colocamos que un metro cúbico equivale a ¿cuánto? Equivale a 1000 litros. Por tanto, acá pongamos lo siguiente. Sabemos que un metro cúbico equivale a 1000 litros. Pongo acá que un metro cúbico es igual a 1000 litros. Así acá pongamos todo esto y acá que está un poco más grande. Ya, lo hay. Entonces, si sabemos que un metro cúbico es igual a 1000 litros, esto acá, ¿a qué es igual si lo llevo a el tema de metros cúbicos? Lo que hago acá es la división. ¿Qué voy a dividir acá? Hago la división 16 sobre 1000. ¿Eso cuánto sale si lo pueden calcular?
¿Cuánto es en decimales? 16 sobre 1000. 16 ¿por cuánto? Sobre 1000, porque sabemos que un metro cúbico equivale a cuánto? A 1000, ¿no? Entonces, si quiero llevar acá de litros a metros cúbicos, ¿qué haría acá? 0,016 sale. Ya, 0,016. Perfecto. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo el volumen en qué? El volumen en metros cúbicos, ¿no? Hasta acá estamos bien. Y nada más, a partir de ahora netamente manejo de tabla. Es lo que les decía, ¿no? Hagamos en la clase número 1. Saquemos de tabla y digamos en qué estado me encuentro. Comencemos, ¿no? ¿Qué hacíamos acá? ¿Se acuerdan? En la ayudantía 1, lo que hacía era definir mi estado termodinámico. ¿Qué tengo acá? Presión. ¿Qué tengo acá? La temperatura. ¿Qué es lo que hago? Lo que hago es, voy a tabla con qué? Voy a tabla con la presión. Entonces pongamos acá, voy con presión y saco la tabla 242. ¿Qué saco acá? Saco su temperatura, ¿no? Entonces acá sacamos la temperatura de saturación. Por tanto, acá voy a colocar lo siguiente. Saco la T de saturación. Saturación. Y ahí. Ya. Entonces, esto que sea un poco más abajo. Y esto lo ahí. Y vamos a tabla 242. Por lo tanto, acá voy a mi tabla 242, la que les pasé esa vez. Buscamos en la tabla 242 presión de 7. 241 más arriba. Y buscamos acá la presión de 7, que lo encontré por acá, ¿no? Como no hay 7 que tengo acá en tabla, tengo lo que es la presión de 7,03, ¿no? Bueno, un poco más lejano. Acá tengo lo que es 7,03. Eso pillé en tabla. ¿Y de cuánto es la T de saturación para eso? Entonces acá, si me fijo, la T de saturación, ¿cuánto vale? Vale 164,35, ¿no? Acá pondría que vale 164,35 grados centígrados. Pero ¿qué hice acá? Lo aproximé a cuánto? A 7,03. ¿Qué pongo acá? Pongo aproximado a 7,03. Es lo que hice, ¿no? El aproximado. Y lo pongo acá en color rojo. Ahora, ¿qué es lo que hago? ¿Se acuerdan que decíamos? Decíamos que debo comprobar el estado termodinámico. ¿La temperatura 1 será que es mayor o es menor que la saturación? ¿Cuál es mayor? ¿200 o 164? 200. 200. Sabemos que acá que la T1 es mayor que la T de saturación. Si la T1 es mayor que la saturación, ¿en qué estado me encuentro? Eso lo vimos en la clase, en la primera clase, ¿no? ¿Sería acá líquido superenfriado o líquido o vapor recalentado, si es mayor? Vapor recalentado. Exactamente. Acá es, como es mayor, es vapor recalentado. Así que la veo con B.R. Y esto está en el formulario que les pasé. Por eso les decía que la ayudantía número 1 era muy importante para que ustedes sepan cómo se maneja la tabla. Y de acá para adelante, para el primer parcial, todo va a ser manejo, 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 manejo de tabla. Si ustedes no saben manejar la tabla, va a ser más complicado, ¿no? Entonces, si me encuentro en vapor recalentado, ¿qué es lo que hacía acá? Voy a tabla con dos variables, ¿no? Voy con presión y con el tema de la temperatura, ¿no? Entonces pongo acá esto y digo acá, voy con la presión y la temperatura. ¿A qué tabla? A la tabla de vapor recalentado. ¿Y cuál era esa tabla? Era la tabla A21. Yo acá sigo bajando
¿Y qué me encontraba acá? Bajando, bajando, acá. Me encuentro la tabla de vapor recalentado, tabla A21. ¿Qué tengo que buscar? Debo buscar una presión de cuánto, de 7 o 7,03. Vayamos buscando esa presión de 7. Y acá que encontré 7,03. Perfecto. Ahora, ¿qué debo encontrar? 200 grados centígrados o algo aproximado. Veamos en mi tabla qué encuentro. Acá, si me acerco, un poco más, ya. Voy a fijarme y puedo observar que, voy a observar que tengo acá, ¿cuál está más cercano a 200? Les pregunto. Acá está en grados centígrados. En esta columna acá se encuentra en grados centígrados. ¿Cuál sería más cercano a 200? ¿193 o 204,4? ¿Cuál es el más cercano? A 200, ¿no? 193. ¿Seguro? Entonces, 104. 204, ¿no? Vean cuál es el margen. 193 a 200, ¿cuánto le falta? Le falta 7. De 200 a 204, ¿cuánto, bueno, se pasó? Se pasó 4, ¿no? Entonces, siempre el más cercano es 204,4. Por lo tanto, acá lo que hago es, coloco acá, estoy aproximando a 204,4. Pongo acá aproximado a 204,4. Y lo que hago ahora es hacer una pequeña recta, ¿no? Decimos que acá que voy de forma recta a este costado. Bueno, para eso vamos a ver con la regla. Esto acá lo voy a poner acá y ahí. Ya. Entonces acá lo que hago es agarro mi regla y voy a marcar. Por ende, acá lo que hacemos es, de acá vamos, ¿dónde está el pincel? De acá lo que hacemos es, vamos recto. Por favor, vuelvan al mismo enlace.